A ver, los proyectos que está fomentando ANCAP, la atracción de inversores privados para este tipo de emprendimientos energéticos, son emprendimientos de escala mundial, son emprendimientos muy grandes para el país y tienen, desde el punto de vista del país, la oportunidad de participar activamente en esos proyectos. La finanza de ANCAP, el dimensionamiento de ANCAP, la capacidad patrimonial de ANCAP no es suficiente para participar directamente en esos proyectos, pero ANCAP tiene los derechos de participar. Entonces, ANCAP no se puede endeudar, si bien son proyectos de bajo riesgo, ANCAP no se puede endeudar para participar en eso y no es la idea. Pero lo que sí estamos visualizando desde ANCAP es la posibilidad de crear un fondo de inversiones con inversionistas privados, con inversionistas atomizados de todo el país, que con entidades bancarias, con organizaciones, con las AFAPs, que generen una masa crítica para empezar a participar y a usufructuar esos derechos en el futuro que tiene ANCAP, para generar valor para que quede dentro de la economía nacional. Pero justamente para tener cuidado con la enfermedad holandesa, también en paralelo proponemos la creación de un fondo soberano, en el cual por ley se establezca el destino específico de todo o de parte de los ingresos extraordinarios que puede lograr el país en el próximo decenio, en las próximas décadas, de emprendimientos de gran escala en Uruguay. Para tener idea, ANCAP tiene el derecho a participar en hasta un 30% en el proyecto que se anunció en Paysandú. El proyecto tiene dos partes, una parte química, una parte de producción de combustibles sintéticos y una parte de eléctrica. En la parte eléctrica, en la producción de energía eléctrica, ANCAP no puede participar, no tiene norma legal, no es el cometido de ANCAP producir energía eléctrica, pero sí producir derivados del hidrógeno, combustibles sintéticos derivados del hidrógeno. Si ANCAP ejerciera el derecho de participar en ese emprendimiento, tiene que poner $600 millones. Cuando sea el momento de tomar esa decisión, el proyecto ya va a tener una factibilidad y un financiamiento cerrado. Para ANCAP sería sencillo tomar la decisión de participar. Se da vuelta, pide financiamiento bancario para eso y lo hace. No creemos que esa sea la mejor manera. Pero en pocos años más puede haber la necesidad de participar en proyectos de producción de hidrógeno en el mar. O eventualmente podríamos descubrir gas y petróleo en el mar y tenemos que también derecho a participar y tenemos que tomar la decisión si participamos o no. Para financiar todo eso y para dar un buen gobierno, especialmente para dar un buen gobierno a esas decisiones de inversión, es que vamos a proponer la creación de un fideicomiso, de un fondo de inversión nacional para promover ese tipo de iniciativas. ANCAP sola no las puede hacer y no es sano que ANCAP las haga. ¿Usted ya lo ha propuesto esto? ¿Lo ha propuesto al Ministerio de Industria, al propio Presidente de la República? Lo hemos hablado con el ministro Paganini y es un tema de largo plazo, no es un tema que se tenga que instrumentar de inmediato, es un tema que hemos hablado con las autoridades de la Bolsa de Valores, ¿sí? Porque también es una forma de dinamizar y tenemos que pensar entre todos cómo crear ese fondo de inversión de forma que la plata esté disponible, la plata sea sabiamente invertida y que haya una gobernanza adecuada que pueda tomar provecho de los derechos que está generando ANCAP como agente del Estado en todos estos emprendimientos energéticos. ¿Hubo acuerdo en Bella Unión? Hubo acuerdo en Bella Unión, la zafra se retomaba en la madrugada de hoy, con lo cual hay normalidad. El sindicato del SOCA, el sindicato de obreros de ALUR en Bella Unión, levantó las medidas y aceptó los términos que propuso la empresa. ¿Cuál fue la negociación? ¿Qué fue lo que logró el sindicato y qué fue en lo que se mantuvo firme ANCAP? En realidad se aceptó la propuesta que la empresa venía haciendo hace meses, hace semanas, y tiene que ver con algunos cambios de categoría, algunos puestos de trabajo, algunas redistribuciones e ingresos de personal que hacía muchos años que no ingresaban. ¿Qué pasa en la refinería de Texas? ¿Está programada la parada para el mes de septiembre? ¿Cómo se va a instrumentar el régimen de trabajo a lo que se opone la Federación ANCAP a hacer más de 8 horas? Hasta ahora no hay novedades. La posición de ANCAP es que los trabajos de mantenimiento van a empezar el 4 de septiembre y hasta ahora, por las medidas sindicales, hemos comunicado a todos los contratistas que los trabajos se van a hacer de lunes a viernes en 8 horas. Esperamos que el sindicato revea su posición y se abra una instancia de diálogo con el sindicato para llegar a acuerdos mejores. ¿Qué impacto tiene para las finanzas de ANCAP esto? ¿Cuánto tiempo puede llevar las obras y cuál es el costo, no? Si nosotros
todos los trabajos que están planificados para hacerse más o menos en 100 días. Pero eso es trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Si trabajáramos de lunes a viernes 8 horas, el plazo se quintuplica. Eso quiere decir que la duración de los trabajos va a ser 5 veces más. Quiere decir que la refinería va a estar parada 500 días. Y cada día de refinería parada le cuesta al país $800.000. O sea que son $400 millones de lucro cesante si estas medidas llegaran a aplicarse. Esperemos que no, esperemos que se imponga la razón, que haya cordura y que se levanten las medidas y que podamos sentarnos a hablar de otros acuerdos más importantes que tienen que ver con algo que dijimos en la charla. ANCAP está enfrentando transiciones muy importantes y no sabemos el final de la historia. No podemos tener condiciones laborales vinculadas a la primera mitad del siglo XX. Tenemos que pensar en la y tenemos que pensar en relaciones flexibles, en la incorporación de la digitalización, en la incorporación de conocimientos que hoy los chicos todavía no saben si van a necesitar. Tenemos que generar condiciones de trabajo mucho más modernas y esperemos que este insuceso que está acá termine con un acuerdo que empiece a encaminar esas relaciones laborales para el futuro. Pensando en que se trabaje 8 horas, que no sean 24, que extender el plazo de trabajo. Hay que pensar también en el tema que el próximo ajuste de los combustibles tiene que tener en cuenta esta situación que debe de enfrentar acá. A ver, los combustibles en Uruguay se ajustan según el precio internacional. Se ajustan como tope en lo que pasa en el mercado internacional y no tiene importancia los costos o sobrecostos que puede incurrir ANCAP por estas medidas sindicales. Con lo cual, el tope de los precios locales tiene que ser la paridad de importación. El Poder Ejecutivo está muy al tanto de la situación, está siguiendo semana a semana la finanza de ANCAP, se sabe la situación. Nosotros ya tenemos autorización del Poder Ejecutivo para pedir un préstamo de hasta $300 millones hasta mayo del año que viene. Seguramente ya en el mes de octubre ya hemos hecho un llamado a los bancos, una convocatoria a bancos locales para salir con una licitación en el mes de octubre y seguramente otra en noviembre dentro de esos $300 millones autorizados. Pero los precios en Uruguay se ajustan según el mercado internacional, no importa lo que pase dentro de ANCAP. Pero también se maneja mucho la espalda de ANCAP a la hora de comunicar la decisión del Poder Ejecutivo, en este caso de la Presidencia. Bueno, lamentablemente la espalda de ANCAP se acabó. Lamentablemente la espalda de ANCAP se acabó y todo retraso que haya en los combustibles de aquí en más respecto a los precios internacionales va a ir contra el patrimonio de ANCAP. Hasta ahora ANCAP tenía el margen de refinación que le permitía amortiguar las subidas de los combustibles y permitía bajadas mayores en los precios locales. Al dejar de operar la refinería, ANCAP pierde su espalda financiera, pierde la generación de valor que supone la producción con un margen de refinación alto. Si la refinería está parada a los 100 días, no va a haber dificultades, eso está previsto, estaba planificado, pero si la refinería está parada más tiempo, ANCAP ya no va a tener más espalda. Entonces, lamentablemente, el gobierno va a tener que tomar la decisión, o lleva los combustibles locales al precio de paridad estrictamente, o para tratar de contener la economía va a tener que sufrir el patrimonio de ANCAP. ¿Se va a endeudar ANCAP? ANCAP se va a endeudar transitoriamente por hasta $300 millones. Esa es la autorización que tenemos del Poder Ejecutivo desde hace ya unos meses que venimos planificando esto con el Ministerio de Economía y con la OEPP. Y ya digo, en el mes de octubre vamos a salir con el primer préstamo. Le vuelvo al tema de los fondos. ¿Es necesario ley para la creación de estos fondos? ¿Y cuándo tendrían que estar operativos? Nuestra intención es, el fondo para inversiones es un fondo operativo, es un fondo que lo resuelve ANCAP con entidades, no se necesita una ley especial, es simplemente participar en actividades de financiamiento que son la operativa normal de ANCAP, solo de una forma novedosa. Con respecto a alguna solución puede requerir una ley, será en su momento. Con respecto al Fondo Soberano, sí, estamos proponiendo que sea por ley, que en este momento que no hay esos ingresos extraordinarios, que no existen esos ingresos extraordinarios, que no existe una riqueza inconmensurable, se retoma una idea propuesta en el Parlamento hace años atrás, de crear un fondo soberano que asigne un destino específico
a todo o parte de esos ingresos. Ciencia y tecnología, educación, ambiente, defensa nacional en lo que son las aguas territoriales, investigaciones, de forma tal de que mientras no haya plata y nadie se pelee por la plata, se pueda repartir la torta y que después esté establecido por ley. ¿Y ese fondo, al crearse, cuánto tendría que tener de principio, de base? No, es un tema, bueno, ya di una dimensión de que el proyecto de Paysandú puede llegar a requerir hasta 600 millones de dólares de ANCAP, pero estamos hablando de más proyectos que pueden ir cayendo en los próximos 10 años y tenemos que pensar desde ahora un instrumento que sea útil por los próximos 20, 30, 40 años en la sociedad y que le dé una gobernanza que trascienda a una administración de ANCAP o incluso a un gobierno.